Decíamos el domingo, si os acordáis, en las lecturas que la Iglesia nos regalaba, en la parábola del grano de mostaza, que un poquito de bien, aunque fuese poco y aunque fuese oculto, pues tiene más fuerza que todo el mal que hay en el mundo, pues muy grande y muy campante, ¿no? Y que ese poquito bien que intentamos hacer o que queremos hacer incluso, ¿no? Porque a veces no siempre lo llegamos a hacer, ¿no? Pues es más fuerte, ¿no? que todo el mal, ¿no? Claro, también es verdad que hay veces que uno puede preguntarse, de hecho antes hablaba con alguien y hablábamos de esto, ¿no? No siempre hacemos el bien que queremos hacer, ¿no? De hecho la experiencia es justo la contraria, ¿no? El otro día me lo decía también Alejandro, ¿no? El ser humano es el único, ¿no? Algo así decía, ¿no? Que hace lo contrario de lo que quiere. Eso ya decía San Pablo, ¿no? Quieres hacer el bien, acabas haciendo el mal. Quieres evitar el mal y acabas cayendo en él, ¿no? Y a veces todo esto nos puede desalentar un poco, ¿no? Por eso me parece que es muy bonito lecturas propias del día de hoy, de San Luis Gonzaga. En la carta a San Juan dice: lo que ha conseguido la victoria sobre el mundo es nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Lo que vence al mundo es nuestra fe. Esta frase es impresionante, ¿no? Porque la fe es algo, bueno, pues interior, que está dentro de nosotros y no siempre tenemos la sensación de que trascienda, ¿no? Hombre, el bien, pues lo haces y como ayer hicimos con los enfermos en la estación, ¿no? Pues oye, qué gozo se siente cuando te sientes útil, ¿verdad? ¿No? Cuando a alguien le puedes querer, como queríamos a los ancianos, ¿no? Y a los enfermos, ¿no? Y esa chica de 18 años que vimos enferma y que no pudimos contenernos y le mandamos un mensaje por Instagram, ¿no? Diciéndole que nos compadecíamos de ella y que la queríamos y que en Madrid tenía unos amigos, ¿no? Cuando hacemos el bien el corazón se siente lleno, nos sentimos útiles. Pero es verdad que hay veces que no somos capaces de hacer el bien. Y entonces lo que dice San Juan nos ayuda. La fe, nuestra fe es la victoria que vence al mundo. Porque mirad, si Dios ha creado el mundo en libertad, libre, y por tanto con riesgo de utilizar mal la libertad y de cometer el pecado, cada uno de nosotros, el mundo en general, es solamente porque le merecía la pena. ¿Y por qué le merecía la pena? Pues porque en esa balanza entre darnos libertad o no dárnosla pesaba más una sola persona que amase, una sola persona que creyese, a muchas personas que hiciesen el mal. Por eso la fe es la victoria que vence al mundo. Y por eso nuestra fe personal, aunque aparentemente pues no tenga mucha trascendencia, imaginaos esta chica de 18 años que tanto nos impresionó, qué acto de fe no tendría que hacer al compararse con los cientos de chavales jóvenes de su misma edad que estaban allí danzando, saltando, y a esta chica la tuve que coger yo con mis propios brazos para poder moverla porque ni siquiera podía mover las piernas, ¿no? Si esa chica consigue en su corazón, ¿no?, tener fe en el Señor, ofrecer su sufrimiento y amar así, esa es la victoria que vence al mundo. Y solamente por ese corazón merece la pena todo el mal que podamos hacer muchos otros. Por eso la batalla entre el bien y el mal se dirime en cada corazón, en cada uno de nuestros corazones. Y la fe y el amor, ¿no?, son las armas que Dios nos ha dado junto con la esperanza, las tres virtudes teologales. Mirad, para aterrizar un poco esto, para que lo veáis, hoy celebramos a San Luis Gonzaga. San Luis Gonzaga era un joven que nació en 1568, heredero de uno de los príncipes del Sacro Imperio Romano, ¿no? Cuando estaba Felipe II, se casaron en Madrid Ferrante y Marta. Ferrante era marqués de Castiglioni, ¿no? Y Marta era una mujer que había querido amar a Dios con todo su corazón, que no sabía qué hacer y que se había puesto a ofrecer muchas misas al Señor para saber cuál era su vocación. Finalmente entendió que era ser madre, se casó con Ferrante y desde el comienzo empezó a educar a sus hijos en el amor a Dios. El primogénito fue precisamente Luis Gonzaga, hijo de Ferrante Gonzaga y de Marta, ¿no? Él era, por tanto, el heredero, ¿no?, de este padre que había conquistado, ¿no?, pues ser nada más y nada menos, ¿no?, que el capitán general del rey Felipe II en toda Italia. El padre le empieza a adiestrar en las artes marciales. El niño desde el principio tiene un gran deseo de seguir al Señor, de seguir a su padre,
de ser un gran soldado, ¿no? Pero la madre está al lado y le está educando cristianamente, le está transmitiendo todo lo que vale la vida. Y desde pequeño pues le enseña a rezar, desde pequeño le enseña a dar limosna, le pone una moneda en la mano cuando el niño todavía no sabe lo que hace para que se la dé a los pobres, ¿no? Y en un momento dado le confiesa también la madre al hijo el deseo de su corazón y le dice, quiero que alguno de mis hijos, si tuvieron 8, se consagre al Señor. Lo lógico es pensar que hubiese sido, pues como solía ser, no el primogénito que heredaba el trono, sino que podría ser cualquiera de los otros 7 hijos, ¿no?, que se consagrase al Señor. Sin embargo, como en el libro que os dijo ayer Marta, la familia que alcanzó a Cristo, ese libro cuenta la historia de Bernardo. 3 monjes rebeldes, cuenta la historia de los 3 primeros monjes del Císter, e Incienso quemado es una trilogía del Císter muy bonita, ¿no? Pues en el segundo libro, Bernardo, San Bernardo le dice a su hermano, tú te quedas aquí y tú vas a ser el heredero, y nosotros nos vamos al Císter, nos vamos al monasterio. ¿Y qué es lo que pasó? Pues que este hermano de Bernardo, igual que hizo Luis Gonzaga, dijo, tururú que te vi, o sea que a mí me dejáis con todos los marrones del mundo y vosotros os vais a ganaros el cielo en monasterio. Y lo que hicieron los dos, tanto el hermano de Bernardo como Luis Gonzaga, fue dejarlo todo y entregarse al Señor. Porque ciertamente que la vocación matrimonial, lo hemos estado viendo estos días, es una vocación de santidad, y lo tenéis en el ejemplo de la madre de Luis. Luis no hubiese sido Luis Gonzaga, San Luis Gonzaga, sin Marta, su madre. Imposible. Por eso se necesitan padres santos y que entiendan la vocación, como hemos visto estos días, como una vocación, ¿no?, de santidad, es decir, de fe, esperanza y caridad. Y entendiéndolo así, pues los padres son santos y los hijos son santos. La madre no está canonizada, pues porque en aquel tiempo no se canonizaban a los matrimonios, pero seguramente si se hubiese iniciado el proceso de canonización, Marta sería santa. ¿Y qué es lo que pasó con Luis? Pues que estando en una iglesia delante de la Virgen María, con un libro del Rosario en la mano, ¿verdad?, qué casual, como nosotros aquí, frente a la Virgen, decide hacer una primera entrega a la Virgen, en Florencia. Se deja llevar del corazón, de esa entrega total que quiere hacer a Dios, de ese deseo de su madre que él entiende que es mucho mejor que todo lo que va a heredar. Y era un gran estratega, y un gran diplomático. Es más, cuando ya entró en la compañía, le mandaban a pacificar a sus hermanos y le mandaban a pacificar el reino porque tenía una gran diplomacia, ¿no? En un segundo momento, después de hacer ese voto de virginidad que hizo ante la Virgen en Florencia, él lo que hace es decidirse a dejar el mundo, ¿no? Y en un tercer momento, cuando San Carlos Borromeo, fijaros cómo los santos se van cruzando entre ellos, San Carlos Borromeo era un gran obispo, ¿no?, que hizo mucho por la Iglesia después del Concilio de Trento, va a darle la primera comunión a Luis, ¿no? Pues entonces él, nada más comulgar, siente en su corazón el deseo de evangelizar. Y entonces le pide al Señor que esos 2 pasos que había dado de entrega, ¿no?, acaben culminando en una llamada de evangelización. Y por eso no se mete en ningún monasterio, sino que estando en Madrid, precisamente en Madrid, donde su padre le había mandado para ver si se contagiaba del mundo y se le quitaba la idea esa de hacerse religioso, ¿no?, precisamente estando en Madrid delante de una Virgen que luego se llamaría la Virgen del Buen Consejo, pidiéndole y suplicándole qué quería para él el Señor, le dijo a la Virgen, entra a la compañía de Jesús. Y deja todo, fijaros, o sea, heredero de uno de los príncipes del Sacro Imperio Romano, deja todo con las habilidades tan grandes que tenía y entra como uno más, pobre, obedeciendo en la compañía de Jesús, ¿no? Pues eso fue con 18 años, con 23, estando estudiando teología, en Roma salta la peste, la peste que asoló, ¿no?, en aquel momento la ciudad de Roma. Él se entrega a cuidar a los enfermos, a ser pues un enfermero más, por decirlo así, ¿no?, y contagiado de la peste muere a los 23 años. La oración que hemos leído es muy bonita, ¿no? Dice algo así como, Señor, tú que conseguiste juntar en San Luis Gonzaga, ¿no?, la castidad y la penitencia, haz que si nosotros no hemos sabido guardar la castidad, por lo menos tengamos una gran penitencia en nuestras vidas para alcanzar la santidad. Bueno, pues este hombre es
como decía una biografía suya, ¿no? Un rebelde de Dios. Se puso el mundo por montera y vivió contra el mundo, y la fe que tuvo fue la victoria en aquel momento, en aquel siglo, en aquella familia que venció al mundo. La fe es por amor y solamente puede ser por amor, ¿no? De hecho, se vio en su muerte. O sea, él muere por ese deseo que tenía de evangelizar, que en aquel momento dado se concreta en cuidar a los pobres y a los enfermos, a los apestados que había en Roma, ¿no? Y consigue, pues, ese reino de Dios que es mucho más grande que ese reino que su padre le ofrecía y que en muchos momentos dados tuvo que pelear con su padre porque su padre no entendía, ¿no?, lo que su hijo estaba despreciando cuando él había preparado para ello y tenía dotes para ello. En el caso de San Luis Gonzaga, pues es como muy claro, ¿no? Hay veces que en nuestra vida quizá no lo vemos tan claro, porque en el fondo creemos, pues eso, que lo que yo haga o deje de hacer, que las determinaciones que tome en mi corazón, que lo que yo diga a la Virgen delante de la gruta de Lourdes, pues es intrascendente, pero no lo es. Cada decisión que tomamos, cada oración que hacemos, cada ofrecimiento que damos al Señor, y especialmente por medio de la Virgen, la trascendencia que tiene no sabemos cuál es. Y no quiero decir con esto que tengamos que ser todos curas y monjas, ni mucho menos, ¿no? Si no hubiese una Marta, no habría habido un Luis. De hecho, Marta se puso a disposición del Señor como se puso a disposición del Señor Luis. Y Dios le dijo a Marta: tú te casas, tú te haces religioso. Tenemos que conseguir en nosotros esa confianza en la ternura y en la bondad de Dios Padre, ¿no? Como en el fondo nos indicaba César el otro día, ¿no? En esa línea que él quería sanar, ¿no?, de la confianza en Dios como un Padre bueno, como un Padre tierno, para que seamos capaces de aflorar el verdadero amor. La castidad, al final, como decíamos en el curso, no es represión. La castidad es ordenar el amor, ordenar la sexualidad, ordenar la afectividad, que es un caos, porque tenemos un corazón, yo no diría demasiado pequeño, a veces es demasiado grande, pero no sabemos manejarlo y a veces nos entorpece a nosotros mismos, ¿no? Por eso, ponernos a disposición del Señor y hacer actos de fe, actos de esperanza y actos de caridad salva al mundo. No sabemos cómo. Y a veces nos gustaría que se demostrase más al exterior y que pudiesen decir los demás de nosotros: fíjate todo el bien que hace esta persona, fíjate todo lo que ha conseguido este chico o esta chica, este joven. De hecho, tenemos a nuestro alrededor a veces jóvenes que han hecho cosas que incluso tenemos envidia. Fíjate, ha montado este proyecto, se ha ido a no sé dónde de voluntariado, es capaz de ser un emprendedor o publica en las redes sociales. ¿Qué pasa? ¿Que la chica de ayer de 18 años del tren no hace nada en la vida? Perdonad, pero creo que hace mucho más que cualquiera de cualquier otro. Porque en su corazón ha vencido al mundo, teniendo una fe, una esperanza y un amor que ya nos gustaría cada uno de nosotros. El ejemplo de San Luis Gonzaga, el ejemplo de esta chica de ayer, que no sabemos qué tiene en su corazón, pero rezamos por ella para que venza al mundo en su batalla. Y lo que nosotros hemos hecho estos días y podemos seguir haciendo en este último día, ¿no?, de creer en el Señor, de confiar en la bondad de Dios Padre, de entregarnos, ¿no?, a la Virgen María como Santa Bernardita, dispuestos a sufrir. ¿Qué importa sufrir si el objetivo es amar? Lo hemos leído en el Evangelio. ¿Cuáles son los dos mandamientos más importantes? Decir mandamiento casi suena mal, porque decir mandamiento parece que es algo que se nos impone, pero no es así. Si miráis en el corazón, es el deseo más grande que tenemos: amar y ser amados, como decíamos el primer día del curso. Y el Señor nos enseña el camino para eso, nos recuerda. El mandamiento, más bien podríamos decir que es un recuerdo de aquello para lo que estamos hechos. Y los santos, como San Luis Gonzaga hoy, nos dice: merece la pena entregarlo todo. Merece la pena confiar en la bondad de Dios Padre. Merece la pena seguir el ejemplo de Santa Bernardita. Merece la pena cogernos de la mano de la Virgen María y no dejarla jamás. Y dejarnos, yo diría, seducir o casi engañar por ella. Alguno me decía estos días: es que cuando le das a Dios la mano te coge la muñeca, y si le das la muñeca te coge el brazo. Y es verdad. ¿Sabéis por qué? Porque hay muy pocos que lo hagan. Muchos van delante de la gruta y le piden al Señor por toda la ristra de cosas que tienen. Y está bien, son cosas buenas. Pero ¿cuántos van delante de la gruta y le dicen a la Virgen María: lo que tú quieras,
como tú quieras, cuando tú quieras, como decíamos ayer Santa Maravillas. Qué difícil es confiar y tener fe verdaderamente en Dios. Creer verdaderamente en el amor de Dios Padre y entregarnos con amor a Él. Si lo conseguimos, bueno, quizá no ahora, pero ojalá al final de nuestra vida por lo menos, esa fe de tu corazón vencerá al mundo. Y la trascendencia de ese sí creo, de ese sí espero, de ese sí amo, es una trascendencia que nunca jamás valoraremos, solamente en el cielo lo conoceremos. Ojalá que al final de nuestra vida, en nuestras biografías, también se pueda decir algo así como este joven, igual que San Luis Gonzaga, era un rebelde de Dios.